Hola, buen día, bienvenidos a un episodio más de Échate un café con Saip. El día de hoy estamos de nuevo aquí los tres conductores con ustedes porque quedó el tema pendiente del episodio pasado, que son los tipos de violencia, ahora es parte 2. Una servidora, mi nombre es Sonia Luna, aquí nos acompaña Irving Arias y Alberto Ramos. Aquí estamos con ustedes. Y pues bueno, para adentrar un poquito al tema, habíamos hablado de los 5 tipos de violencia, que es la psicológica, la física, la económica, la patrimonial y la sexual. Y el episodio pasado, fue como tan sustancioso. Me encanta que encuentre las palabras ideales. Vimos lo que es la violencia psicológica, más la explicamos, y lo que es la económica. La patrimonial. Así es. Y el día de hoy pues vamos a hablar de la física, sexual y económica. Bien. Así que, ¿listos, chicos? Vamos a darle. Perfectísimo. Bueno, pues hablando un poquito acerca de lo que es la violencia física. Pareciera ser o está el mito que es la violencia que más lastima, porque es la que deja el daño físico. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Creo que si bien es la que es más, como dices tú, es como un mito decir es la más, o incluso se pudiera pensar a veces que es la única, ¿no? O sea, si no hay violencia física, no hay violencia, pero creo que es la más conocida, es la que a veces es más vistosa, creo que es la que llega a ser más trascendente por esta cuestión cultural de decir, como muchos dicen, no, pero no te toqué, pero nunca te he pegado, nunca te he puesto una mano encima, nunca te he empujado, en cualquier aspecto que sea, ¿no? Decíamos hace rato, la violencia pasa en todos los niveles, entonces, a veces dicen, no, pues no te he pegado, ¿de qué te quejas, no? Entonces, creo que la violencia física sí está muy poco clara, pero creo que todo lo contrario, ¿no? Es tan clara que a veces pensamos que es la única manera de violentar o de ser violentado. Claro. Yo quiero poner como un ejemplo, no sé si vieron la película de Historia de un matrimonio que está en Netflix. Aún no la veo. Ok, te la recomiendo porque precisamente una de las escenas como más impactantes es cuando están peleando y no recuerdo exacto, pero él le pega a la pared y después se enoja y él le reclama y le dice, es que no sé por qué te enoja que tuve sexo con ella, debería molestarte más que reí con ella. O sea, que me hizo como emocionarme, que me hizo toda esta cuestión romántica. Entonces, lo menciono por lo que preguntabas tú, Sonia, de la violencia física no necesariamente es la que más duele, sino que hay otras violencias que pueden ser un poco más simbólicas, que pueden lastimar a la persona de otras formas. Por ejemplo, en este caso hablábamos de una violencia psicológica, que nos estás comentando, y sí, realmente es como poder definir, ¿saben? De lo que es la violencia psicológica, que es la que pareciera ser que no se ve, y la que es la física, que es la tangible. Para que se pueda decir violencia física es cuando utilizamos nuestro propio cuerpo o utilizamos algún otro material o instrumento para lastimar físicamente a la otra persona. Desde una cachetada, desde un pellizco, un estirón de cabello. Es que yo así juego, porque también dicen, pues es que te pellizqué porque yo así juego. A ver, o sea, pero a mí me lastima. Sí, pero es que yo así juego. A ver, pero a mí me lastima. Entonces ya entra en un tipo de violencia física. Como comentaba el episodio pasado, aventar por las escaleras a una persona, dar un machetazo, incluso podríamos decir que es la letal, porque es la que llega a la muerte, ¿sí? Con como un balazo, un ahorcamiento, no sé, algo más drástico, es completamente letal. Claro, y es incluso yo pensaría como la más directa, ¿no? Porque te hace el daño como directo. Porque igual cualquier tipo de violencia puede llevarte a la muerte, ¿no? A un suicidio, a una... Bueno, la más directa. Sí, de hecho, ahorita, aprovechando que lo menciona Irving, hubo un caso en Estados Unidos, no sé si ustedes lo conozcan, probablemente sería interesante hablarlo aquí en el podcast, de una chica que motivaba a su novio a que se suicidara. Hay un documental y no sé si terminó presa o no, pero estaba en proceso y sí le mandaba mensajes de que es que siempre lo has querido, es que tu vida no sirve, es que eres muy triste, hazlo, y el chavo terminó suicidándose. Fue muy interesante porque si no me equivoco, en enero del 2013, sí, creo que fue en el 2013, cuando cambia la cuestión de leyes enfocado a los delitos de violencia y ya se apertura lo que es la violencia patrimonial, la violencia psicológica, la violencia económica con pruebas, la violencia sexual para poder hacer un proceso legal.
que antes no era así. Antes solamente era la cuestión de tienes que tener golpes físicos tangibles que un médico haya revisado y que te duren más de 72 horas para que después pudieras pasar al siguiente proceso, y actualmente ya no. Actualmente ya, como menciona Alberto, ya hay procesos legales donde también ya, digamos que lo mueves es la violencia psicológica, económica, patrimonial o sexual. Sí, y que, digo, hablando de esto, creo que es un tema en el que se está avanzando, ¿no? Creo que falta mucho para poder hacerlo como de la manera más justa, quizá hablando de justicia y de leyes. Pero bueno, se está avanzando, ¿no? Se pone sobre la mesa y se avanza. Como decías tú, antes eran 72 horas, ahora son otros parámetros. Y seguro en el futuro van a ser otros parámetros a lo mejor más sensibles al ser humano, a la persona que lo está viviendo, tanto para el victimario como para la víctima, ¿no? Entonces, porque también por otro lado, y jugándole, como decíamos ahorita, el abogado del diablo, pensar, pues, ¿qué pasó con esa persona que está violentando, ¿no? O sea, ¿qué pasó con su crecimiento, con su desarrollo, con la sociedad, con dónde se estaba insertando, que lo llevó a actuar de una u otra manera, ¿no? Entonces, esa parte luego a veces queda como de lado o minimizada, ¿no? Digo, tan importante es la víctima que se le da la atención y se crea todo esto alrededor, pero creo que otro tema pudiera ser qué pasó con el victimario, qué ha pasado con la vida del victimario. Me quitaste las palabras, ¿sabes? Porque sería muy interesante hacer un podcast, hablar solamente acerca del agresor, la historia de él y los tipos, porque incluso ya hay clasificaciones de agresores, ¿no? Está muy interesante. Entonces esa es la parte de lo que es la violencia física, que recuerden que es cuando hay una situación donde hay una agresión, ya sea, repito, con nuestro cuerpo, con algún objeto, hacia la otra persona. Y hay un tipo de violencia que también es como muy que sí, que no, que sí, que no, que sí encaja, que no encaja, es la cuestión de la violencia sexual, porque mucha gente cree que si llegué a violarte o si llegué a abusar sexualmente, quiere decir que es violencia sexual. Pero si yo, por ejemplo, te hago un piropo malintencionado con la intención de minimizarte y demás, por tener connotación sexual, entra en violencia sexual. Y mucha gente dice, no, eso es que me dé las gracias porque mínimo le di. Un halago, ¿no? O mucha gente dice, no, es que eso es violencia psicológica. Yo creo que tendremos que enfocarnos mucho que si tiene connotación sexual, Así es, entra en violencia sexual. Inclusive un acoso de algún jefe, algún compañero y demás. No sé ustedes qué opinen acerca de lo que es la violencia sexual. Sí, creo que son matices, ¿no? A mí me gusta verlo así de esa manera, que son matices de la interacción, porque a veces se puede tomar como, si es en serio, era broma, ¿no? O sea, si se lo toma en serio, era broma, si no se lo toma en juego, pues va, ¿no? Entonces, creo que también hay matices y, como decíamos hace rato, hay leyes establecidas alrededor de ello que protegen de una u otra manera, pero estamos, yo creo, todavía lejos, ¿no? Pero se está avanzando, claro. Creo que es lo importante. Pero sí, o sea, la violencia sexual, y es que es eso, ¿no? O sea, a veces se piensa que solamente es una cosa, ¿no? La violencia física son golpes. La violencia sexual es algo relacionado con tener relaciones sexuales. Que la violencia psicológica es un daño directamente por la palabra. O sea, y realmente hay un abanico de posibilidades, hay muchos matices, hay muchos momentos. Hay veces que ni nos damos cuenta y estamos siendo violentos o violentados. Entonces, sí, digo, a mi punto de vista, la capacidad, o más bien, la idea de categorizarlos no es para solamente señalarlos, sino para también abrirnos a las posibilidades de que hay un montón de cosas que explican desde dónde es la violencia y para poder detectarle, para así intentar o buscar hacer algo, ¿no? Entonces, regresando a la cuestión de la violencia sexual, sí es algo que se juega mucho en el entorno, ¿no? Como decíamos, en el piropo, en las miradas lascivas incluso, en la manera en la que uno se desenvuelve con quien está enfrente del otro, etcétera, ¿no? Entonces creo que la violencia sexual se puede como externar de muchas maneras. Claro. Yo creo que también es importante hablar sobre el consentimiento en ese aspecto, que muchas veces me ha tocado verlo en redes sociales que lo justifican, pero es, por ejemplo, decir a Sonia, ¿por qué su novio le dice piropos? Pero si yo le digo piropos, ¿por qué se enoja? Porque él está guapo, porque yo estoy feo, porque tiene dinero, porque yo no tengo dinero. Y a veces como que se pierde mucho esa línea de decir, o sea, no es porque esté guapo, porque tenga dinero, porque tal, porque esto, sino porque yo estoy permitiendo ese consentimiento, que tengo una relación de ese tipo contigo y me siento cómodo o cómoda si me lo dices. Pero si voy caminando por la calle y un extraño me lo dice, puedo no sentirme cómodo o cómoda, y es precisamente esa línea que se llama consentimiento
que siento yo que a veces muchos hombres batallan para entender. No sé si les ha tocado casos por el estilo. Sí, yo creo que es algo como decía Irving el episodio pasado de lo que es la cuestión de la plática, ¿no? Del Así hablarlo, de explicarte qué significa para mí, en Claro. qué contexto, quién eres en mi vida, ¿no? Así Qué es. parte importante eres de mi vida. Entonces, definitivamente es ver el contexto, Ujú. pero también me ha tocado bastante que, sobre todo con alumnos, porque bueno, doy un diplomado en violencia de género y muchos alumnos alegan mucho esta parte de los piropos. No es que es un piropo, o sea, porque es violencia. Claro. Bueno, es que la otra persona no te está autorizando que uses su apariencia física, su identidad para agredirla por ser mujer o por cómo viste y demás, ¿no? Con una connotación sexual. Claro. Si no es que las mujeres también hacen lo mismo con los hombres. Yo no estoy diciendo que eso no es violencia sexual. También puede ser violencia sexual si hablamos de la misma parte de como dices tú, puede ser esta parte del consentimiento y ambos entran como que en la misma categoría. Categoría que, como dice Irving, no es por darle una categoría como tal, sino es para poder ponerle un nombre, una explicación, ¿no? Y poder darle un seguimiento a esto que está pasando. Okay. De hecho, la semana pasada hablábamos, no sé si estabas tú, Sonia, pero precisamente de los Juegos Olímpicos. Lo que pasó con un país, no recuerdo si fue Noruega, que no quieren usar bikini para voleibol de playa. No sé si lo vieron, que prefirieron pagar la multa, el país quiso pagar la multa para no salir con bikini. Y mucha gente precisamente decía que se sexualizaba. ¿Por qué los hombres salen con short y camisa? ¿Y por qué las mujeres salen con un bikini chiquito, tanto arriba como abajo, no, con un bikini? No sé si... Fíjate que no me tocó verlo, pero lo voy a checar. Creo que es algo es interesante, ¿no? Porque era una cuestión totalmente normalizada, ¿no? O sea, se veía incluso como el uniforme que tenían que usar. O sea, ni siquiera era cuestionado, ¿no? O sea, no se ponía en la mesa. Pero cuando se pone en la mesa es cuando se tiene que empezar a reflexionar, ¿no? Y digo se tiene porque es importante hablarlo, ¿no? O sea, decir, a ver, se están quejando de algo, vamos a escucharlas, ¿no? O sea, ¿por qué la sanción? ¿O desde dónde viene la sanción? ¿O cuál es la función de la sanción? Que ya no lo hagan, que busquen otro tipo de uniformes, que está mal enseñar, está mal no enseñar. Vamos, ¿cuál es la función de la sanción, ¿no? O sea... Incluso me iba más allá de cuál es la función de ese uniforme. A lo mejor es más cómodo, porque si traigo un short, luego se me sube y luego se me baja, entonces si es como un bikini, pues a lo mejor tengo más libertad de movimiento, ¿no? Yo creo también la función del material y del tipo de uniforme. Claro, y son estas cosas las que se tienen que hablar, ¿no? Hay quienes van a pensar, oye, sí, es más funcional, pero hay quienes prefieren otro tipo de ropas que igual les es funcional, ¿no? Como dicen, pues que tendría de malo que usaran ropa diferente, ¿no? Camisas, manga larga, pantalón largo, tenis o yo qué sé, ¿no? O sea, si bien se busca como perpetuar esta imagen de lo tradicional de los Juegos Olímpicos y del deporte, creo que estamos en un momento histórico donde esas tradiciones se tienen que cuestionar y ver qué se puede evolucionar de ello, ¿no? Pero es que también tomando mucho en cuenta la cuestión de la libertad y de la libre elección, porque los Juegos Olímpicos es mucha gente. De hecho, si mal no estoy, creo que antes inclusive competían desnudos, pero mucho tiempo antes, ¿no? En la antigüedad de la antigua Grecia, ¿no? Porque se apreciaba mucho el cuerpo masculino. Las mujeres no podían competir, era una competencia solo para hombres. Participaban solo hombres y la veían solo hombres. Con esta idea yo puedo decir, ok, sí se aprecia el cuerpo de un deportista porque es algo en lo que he estado trabajando mucho tiempo, pero también puedo decir, a mí no me genera comodidad salir con bikini y que medio mundo me vea compitiendo y poder tener la libertad de decir, quiero salir en short. Y que no venga la asociación y te diga, no, ese no es el uniforme. ¿Qué te aporta estar en bikini o qué no te aporta? Y que precisamente como dice Irving, que se preste al diálogo, poder abrirnos a la situación. Claro, y creo que como ligándolo a la cuestión de la violencia sexual, o sea, a mí me parece muy evidente de una u otra manera la sanción, o sea, que haya una sanción porque no traes un tipo de ropa, o sea, es como... Estás violentando mi derecho a elegir sobre mi cuerpo incluso, claro, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante de poder decir, bueno, por eso preguntaba, ¿qué estás sancionando? O sea, ¿desde dónde viene tu sanción? Yo creo que entramos en una
Debate. En un bucle. Ajá, porque por un lado, pues como un juego olímpico, pues tiene sus normas, tiene sus reglas. Entonces yo creo que es cuestionar más esto, ¿no? Ujú. Porque entiendo la parte de la libertad, pero es como si tú vas a participar en esto que ya está hecho, entonces es como cuestionar esto que ya está para poder que todo esté más... sea más sano. Yo me voy mucho por la verdad, lo que sea más sano, Claro. equilibrado y buscando siempre la función del por qué van a hacer las cosas, ¿no? Y ahora sí, ya respetando obviamente lo que digan los demás. Y sí, lo de la multa, pues bueno, creo que era una multa por cada jugadora. Así es, era multa por cada jugadora y por cada partido jugado. Creo que iba a ascender alrededor de 1.500 euros. Solamente que ahí la asociación de ese país de Noruega se echó el equipo al hombro y dijo, la pago. O sea, la integridad, la salud mental de mis competidores es primero. Creo que a lo mejor sería un poquito más difícil hacerlo aquí en México. Sí, digo, el hecho de que sea noticia implica que ya es difícil hacerlo en varios lugares, Así es. ¿no? O sea, y está bien y qué bueno que se ponga este tema en juicio y decir, a ver, ¿qué está sucediendo? O sea, escuchar la queja, darle lugar a la queja y a lo que decía en la plática pasada, ¿no? O sea, ver que el otro también piensa, que el otro también decide, que el otro también darle ese lugar al otro con sus diferencias, con sus opiniones, con todo lo que tenga que decir y ver eso, no solamente a priori decir, si no es esto, es sanción. A ver, bueno, ¿qué pasó? Escucharse, dialogar, crear nuevas reglas, etcétera. ¿No? Si bien decía, antes las reglas eran de una u otra manera, la vestimenta era tal, la sociedad evoluciona y se pueden hacer cosas diferentes. Quizá en 50 años estos temas nos van a parecer tan absurdos como pensar ahorita que los Juegos Olímpicos eran desnudos, ¿no? Entonces, pero ahorita estamos en ese momento donde hay que dialogar, abrir, no buscar los culpables y no buscar una situación de enjuiciar, sino a ver qué se puede sacar de esto, ¿no? Y qué beneficios tiene para todos. Entonces, pero sí, o sea, regresando al tema de la violencia sexual, creo que el hecho de pensarlo como una manera de coartar sobre tu cuerpo, independientemente de lo que sea, creo que ya es algo que es importante hablar y poderlo evidenciar, ¿no? O sea, ponerlo ahí y ver qué luz o qué cosas puede iluminar el tema, ¿no? En la parte de la pareja, por ejemplo, en la parte de una pareja sexualmente activa, ya sea un noviazgo, sea un matrimonio, un concubinato y demás, pues aquí ya hablamos de llegar a acuerdos, ¿no? Porque digo, queda por entendido que va a haber situaciones personales que son factores donde me limitan a tener una vida, un acto sexual pleno en este momento. Pero pues nos acordamos a no te preocupes o vemos la manera de acomodarnos, ¿no? Pero ya si aún así la otra persona pues ya presiona, manipula, incluso a veces utiliza la agresión física con tal de, pues ahí ya entonces hablamos definitivamente de una violencia sexual. Claro. Tener cuidado con esto, ¿no? Inclusive también lo de la parte laboral que comentabas, Alberto, en el episodio pasado, de qué hace el empleado, en ese caso la empleada, ¿no? Y escucho tanto, por ejemplo, en cuestiones de medios de comunicación que dicen es que, subió ahí porque se ha de haber acostado Claro. con no sé cuántas personas. Y lo dan por un hecho. O sea, la mujer que sube es porque entonces ya se acostó con el jefe, con el coordinador, con el gerente y es por eso que tiene ese puesto. Y yo lo escucho, respiro Respiras. y después hablo. Claro, bueno, digo, antes de todo hay que decir que como psicólogos y psicólogas, pues somos personas, también sentimos, también nos llegan esos temas, ¿no? Y creo que me preocuparía más pensar y omitir eso de que no nos afecta, ¿no? Creo que eso es aún peor, decir que no, a mí no me afecta hablar de esos temas o no significa nada para mí porque hablaremos de una cuestión diferente, ¿no? Pero el hecho de que sintamos, creo que es un buen signo, ¿no? Y bueno, amén de eso, creo que la cuestión de la violencia en los trabajos es muy compleja, ¿no? Hablando sobre todo de violencia sexual, porque incluso eso está normado, ¿no? O sea, Claro. es decir, es acoso hasta que, digo, en la cuestión de la norma, es acoso sexual a partir de que la otra persona, de que la víctima dice que no. Uh-huh. Después de ahí ya es acoso, ¿no? Pero si no dice que no, entonces está bien. Entonces entiendo la situación de poder normar algo y darle un sentido y darle un orden, ¿no? Pero es bien complejo que ocurra ese orden también. Por la parte legal, ¿no? Tiene como que están, como dices, me comentabas también, la parte de la evolución. Yo creo que estamos evolucionando y lo estamos haciendo de una manera que sea como, espero yo, lo más equilibrada
lo más sano, coherente, que pudiese ayudarnos a todos y que no le dé prioridad ni una cosa ni a la otra, sino que vaya realmente evolucionando como conforme nosotros mismos nos damos cuenta y hasta dónde vamos llegando a este punto. Y también, es que la cuestión cultural también está muy marcada, porque a mí me ha tocado ver con amigas, con colegas, que de repente el jefe les dice algún comentario como, qué bonitas piernas tienes, que a mi punto de vista a lo mejor es un comentario fuera de lugar, que no se debería de hacer dentro de una institución laboral, y que muchas personas lo toman como un halago, o sea, como, es que no hay problema, es que no hay problema, es que no me está diciendo nada malo, es que etcétera y tal, y se normaliza mucho estas cuestiones, que siento que todavía nos falta como un poquito de cultura más en este aspecto de lo que hablamos la sesión pasada, de poder entender qué es la violencia, o sea, que puede estar utilizando su nivel jerárquico para poder influir un poder sobre nosotros. Así es. Sí. Y qué difícil luego enfrentarte a una situación así, ¿no? O sea, donde, retomando eso que dice Alberto, la situación jerárquica, o sea, decir que, pues, cómo enfrentas a un jefe, ¿no? Cómo enfrentas a alguien superior, qué consecuencias puede tener sobre tu trabajo, sobre tu estabilidad emocional, estabilidad económica, psicológica, si tu trabajo de ahí depende de una familia, o sea, es un rollo de cosas que está ahí detrás de un simple comentario de decir, oye, qué bonito te ves de tal o tal manera, o qué bonito te ves de tal o cual forma, ¿no? Claro. Entonces es bien complejo, ¿no? O sea, porque hablamos mucho de evidenciar, señalar, denunciar, pero o sea, estando ahí es difícil. Es complicado. Claro. Incluso también esta parte de la jerarquía, tomar en cuenta que no solamente es el jefe por ser el jefe, sino también es el hecho de es más alto, es más fuerte, tiene mayor edad. Entonces yo creo que no solamente también llega un punto que no es la jerarquía de poder laboral, sino físicamente, intelectualmente, maduracionalmente, cronológicamente. Inclusive cultural, porque no sabes si el jefe qué nivel socioeconómico tenga y con quién se rodee, que también es una cuestión muy, muy diferente, o a lo mejor es amigo de alguien, es amigo de un alcalde, de un diputado, de alguien, jefe de policía, y también genera un poder sobre nosotros. Sí, incluso me refería yo hasta incluso más simple, no sé, mi vecino, sé que mi vecino es alto y tiene 50 años, entonces me digo, pues, si yo me quedo callada porque pues es mayor que yo y porque es más que yo y me puede lastimar. Claro. O sea, esta parte del poder o esta jerarquía simbólica que no siempre va a ser porque es un jefe, sino porque hay otros factores. Y bueno, si pasáramos un poquito ahora a lo que es la violencia económica para también hacer la parte es el uso de la violencia con el apoyo de la economía, ¿no? Donde ya mezclamos el dinero, ¿no? El hecho de poder controlar a la pareja o manipular a la pareja por medio del dinero. Así es. Fíjense que hace mucho llegué a tener una paciente donde su esposo le daba de que ten este dinero, iba al súper, le contaba el tiempo para ir al súper, cuando regresaba checaba producto por producto y si en esa lista de productos hubiese una prenda para ella o un producto personal femenino, era golpe, ¿no? Si lo que le sobraba, no sé, si ella le daba 2 pesos, 5 pesos el cerillito, y si esos 2, 5 pesos no estaban en la feria, también era golpe, ¿no? Como esta parte de, yo te di este dinero, tú tenías que gastar esto, y como gastaste de más, o sea, ya tienes que... rendir cuentas. Exactamente. Claro. ¿Qué opinan de esto? De, tú no... Sí, esta parte del dinero está complicadito, porque hay casos donde te doy no sé, te doy una parte del dinero de mi quincena porque he conocido parejas que sabes que te voy a dar esta parte y siempre te la voy a dar porque es parte tuya, y hay otros que es, otra vez te vas a pintar el cabello, otra vez tengo que dar dinero, pues yo soy el que trabajo. Entonces, como el uso de la manipulación con el factor dinero entra la violencia económica. Y hay que aclarar, no porque te diga, oye, no te compres esa blusa, no porque no quiera. Hay casos donde realmente el dinero hay que estirarlo y vamos a llegar a acuerdos, volvemos a la parte de vamos a platicarlo, porque no quiere decir que quiera controlarte, sino quiere decir que tenemos que comprar primero a lo mejor pañales y luego ya vemos la cuestión de la blusa, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Es que ahorita que lo estábamos hablando, Sonia, me suena muy cliché porque precisamente me acordé de una telenovela mexicana muy famosa, probablemente la conozcan, Teresa, donde en un caso específico una de las chavas de ahí, Esperanza,
un rico, no me acuerdo cómo se llama, le pone un departamento y no la deja trabajar para que ella esté disponible 24/7 y es la manipulación muy directa a través del dinero. Como ella es de una clase económica baja, pues prácticamente la controla a través del dinero, luego el hermanito se enferma y pasan un montón de cosas. Yo siempre he dicho que las novelas mexicanas pegan mucho aquí, o sea, son muy famosas porque aunque parezca broma, muchas veces reflejan lo que es la cultura mexicana. O sea, ¿cuántas veces no pasa esto de pensar, soy rico, tengo mucho dinero, puedo invertir 10,000, 15, 20,000 pesos para mantener a alguien y que esa persona en teoría y desde percepción ya me pertenece? Que es lo que también ha estado sonando mucho, la cuestión de los sugar daddies. De esta sensación de como es mi dinero, ya eres como un objeto de consumo para mí y entonces te estoy controlando a través de... Es como decir la famosa jaula de oro. Así es. Exacto, sí, y que muchas veces se disfraza de es por tu bien, yo te doy todo, no ocupas nada, todo lo tienes en mí, yo tanto que me sacrifico por ti, mira todo lo que hago y tú así me pagas como si fuera una deuda. Claro. Entonces, digo, está disfrazado de buenas intenciones, pero esas buenas intenciones son carísimas, ¿no? Claro. O sea, y digo, vale, se puede dar un acuerdo de que yo trabajo y tú te quedas en casa, ¿no? O sea, quien sea, hombre, mujer, lo que sea. O sea, amén de eso, si hay un acuerdo, va. Pero cuando es una cuestión obligada de decir, hoy tienes que rendirme cuentas de peso por peso, si así se acuerda, va. Pero si es una consecuencia luego peor, la que sea que alguno de los dos no esté de acuerdo, ahí sí creo que es una cuestión de replantear la relación, ¿no? Y bueno, digo, esta cuestión del dinero también tanto como para dar dinero como para dejar de dar dinero, también es una cuestión de violencia, ¿no? Decir, oye, pues te doy a dar 100 pesos nada más y a ver cómo le hacen toda la semana. Vale si... Vamos, es el acuerdo entre los dos y nada más hay 100 pesos para gastar. Claro. Pero si es por una manera de control, de agresión, de señalar o de cobrar incluso como una cuenta de eso es lo que soy para que estés conmigo, o sea, claro. Cuidado, ¿no? O sea, alerta. Y también entra otro, por ejemplo, le entra la violencia psicológica, donde entran frases muy comunes en la cultura de yo como esposo dejo o no dejo a mi esposa trabajar, porque también incluye una cuestión de poder muy marcada. Claro. Si mi esposa tiene dinero, tiene trabajo, tiene posibilidad de irse de la casa en cualquier momento, o si no lo tiene y depende totalmente de mí, y qué poder influyo yo sobre ella. Son temas demasiado interesantes que hasta nos dan espacio para un podcast para cada uno de ellos. De hecho, hubiéramos hecho un podcast para cada tipo de violencia, yo creo, porque bueno, el tiempo se come y pues llegamos a la sección de Yo Nunca Nunca, ¿no? Esta parte de, bueno, no sé, se me ocurre, yo nunca he llegado a ser víctima, o yo nunca he visto a algún familiar siendo víctima de algún tipo de violencia, ¿no? Tanto económica, patrimonial, sexual, económica, claro. Física. Sí, digo, creo que a todos nos ha tocado de una u otra manera, ¿no? Y esta parte del yo nunca me gusta porque es una manera, a mi punto de ver, de humanizarnos, ¿no? De decir, también nos pasa, también vivimos, también nos equivocamos, también sufrimos, también estamos en la misma sociedad, también nos toca igual que a todos y que a todas, ¿no? Entonces, lo importante del yo nunca, más allá de decir, como sea específico, es decir, también lo vivimos, ¿no? O sea, también nos ha tocado, pues, darle, avanzarle, a veces tener que denunciar, señalar, a veces que también se vale no saber qué hacer, no saber cómo reaccionar, porque es la primera vez que nos toca que pasemos por un mal rato, o que algún conocido esté pasando por un mal rato. Entonces es una cuestión de sensibilizarnos y decir, pues sí me ha pasado y claro. ¿Qué se puede hacer con eso, ¿no? O sea, si bien no es una cuestión de, pues ya pasó, sino, bueno, ya pasó, o sea, ¿qué pasó con lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, pues totalmente me ha pasado, claro. Sí, yo igual que comentaba el podcast pasado, también, y me pongo en el mismo papel como una persona humana, como una persona que probablemente ha sido víctima y probablemente ha sido victimario. También, como dice Irving, a mí me gusta hablar mucho en terapia que nosotros no somos lo que hicimos hace 4 años, o no somos nuestros pensamientos, o no somos una acción específica. Somos un cúmulo de cosas, o sea,
Es, por ejemplo, decir, el sábado tomé y no por ende ya soy un borracho, sino pues soy Alberto, soy psicólogo, soy docente, soy tal, y aparte me gusta tomar, o me gusta salir de fiesta, o me gusta ser deportista, etcétera. Cuando son características de este tipo, a mí me ha tocado mucho que los pacientes se engloban con y piensan que eso ya los define en su totalidad. Entonces, lo mismo que decía Irving, sí lo llegamos a hacer, sí lo llegamos a sufrir, inclusive, tanto víctima como victimario. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué estamos aprendiendo de ello? Evolucionar y precisamente no ser la persona o la cosa que hicimos hace 4 años, hace 5 años. Sí. Y creo que incluso lo más... luego lo que se vuelve más complejo es tratar de olvidarlo, ¿no? Decir, no, o sea, como de ningunear eso que vivimos. Así es. O sea, eso va a volver a salir, o sea, va a volver a pasar. Entonces, si ya pasó, pues dale, o sea, escudriña lo que pasó, por qué, en qué momento, qué me hizo sentir así, qué hice después, cómo era antes, qué me llevó a ese momento, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es importante hacer es como ese pensamiento hacia adentro, decir, oye, ¿qué sucedió? ¿No? O Claro. sea, ¿qué pasó? Y bueno, creo yo que enfocarlo en un crecimiento personal. Claro. No estancarnos en una situación, y esto lo han visto a lo mejor mucho en memes en Facebook, de decir, no soy un robot programado de cierta manera para quedarme siempre con la idea de decir, me violentan y me tengo que quedar porque soy mujer y porque ya me casé y porque tengo hijos, y viceversa. Soy violento porque me enseñaron a ser violento, porque México es machista, porque así me educaron, sino qué estoy haciendo yo con lo que hicieron de mí. Yo creo que son puntos muy importantes y llegamos a la conclusión de llevarnos sus consejos. Chicos, yo les invito a que hayan escuchado los consejos aquí los colegas acaban de mencionar, porque todo es un todo, ¿no? Tanto el capítulo pasado como este, yo creo que lo más importante es darnos cuenta y hacer algo con ello, ¿no? No solamente es como etiquetar lo que está pasando, sino conocer lo que está pasando. Y bien, pues debo decir que el tiempo se nos está terminando y hago la invitación, como lo hacemos en cada episodio. Pues bueno, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Centro Psicológico Integral SAIP. Nos pueden encontrar también en Instagram como Centro Psicológico SAIP. En Spotify y en YouTube este podcast. En Spotify como Échate un café con SAIP, que agradecemos muchísimo porque también tenemos audiencia inclusive de Estados Unidos y de Australia. Le mandamos un saludo a nuestro amigo de Australia. Obviamente también acá a los mexicanos, pero bueno, desde allá nos escuchan. Y por YouTube como Centro Psicológico SAIP. También les agradecemos mucho comentarios que han hecho en cada episodio, los tomamos muy muy en cuenta. Que se suscriban, que le piquen por a todos favor, los botones, suscríbanse para que la campanita les avise cada vez que subimos un programa. Recuerden que son todos los martes a las 9 de la mañana en punto, y tomamos en cuenta perdón, esa es a las 10 de la mañana, no a las 9, no vayan a entrar tan temprano, pero que estén ¿verdad? desde las 9 esperando, no pasa nada. Esa es la voz de Emilio, el productor. Y pues bueno, recuerden que tomamos mucho en cuenta las preguntas que ustedes nos hacen en redes sociales para poderlas desglosar acá. Y pues bueno, chicos, ahora sí, literal sí le puedo hacer. Sí, yo también Ya Se se nos acabó el acabó café. el café. Nos vemos a la próxima. Gracias.